Buenas noches, mi nombre es Carmen Graciela Botina, soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nos acompaña la profesora Lida Magali Silva. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño. Buenas noches, profesora. Esta noche vamos a abordar un tema acerca de la diversidad. Muchas gracias por la invitación, por tener en cuenta los pensamientos de los docentes en cuanto a este tema de la diversidad. Profesora, explíqueme, ¿qué es para usted la diversidad? La diversidad tiene que ver con todas las diferencias que existen en cada uno de los seres humanos, diferencias culturales, sociales, de pensamiento, de formas de ver la vida, de formas de asumir las situaciones que se vivencian, de las formas de convivir. ¿Usted ha mirado qué dificultades se encuentran frente a la diversidad? Las dificultades que encuentro es que no se ha entendido muy bien que la diversidad enriquece los procesos comunitarios, los procesos sociales, y se ha tenido en cuenta que algunas culturas son más valiosas que otras. En las instituciones, ¿usted se ha dado cuenta si se ha tenido en cuenta la diversidad? La diversidad se está teniendo en cuenta en estos momentos, sin embargo, falta asumir una responsabilidad más de lleno con ella misma porque las universidades no tienen la capacidad, o tal vez sí la tienen, pero tienen que preparar más a sus docentes y a sus estudiantes para asumir esta diversidad como algo que sea esencial para la misma universidad como para el mismo grupo y la sociedad. ¿Usted cree que los docentes deben estar preparados desde la primera infancia? Es esencial que estén preparados desde la primera infancia para que no haya este tipos de discriminaciones que a veces hacen que los niños se alejen. Por ejemplo, cuando hay niños que tienen necesidades especiales, cuando hay niños que tienen otro tipo de color de piel. Entonces, para ese mismo convivir entre ellos necesitan saber y conocer que la diversidad es un aspecto muy importante. ¿Usted qué estrategias propondría para trabajar dentro del aula? Creo que una estrategia es la literatura. Yo pienso que la literatura nos une a todos, porque nos da el espacio y la facilidad de que nosotros seamos libres. Nosotros podemos utilizar la personificación, hacer hablar a esos objetos inanimados y hacer entender que cada uno de los seres humanos tenemos algo que aportar al mundo, y sobre todo en el mundo de hoy que tiene tantas necesidades y tantos requerimientos en cuanto al amor que debemos tenernos entre las personas. Cuando los profesores hablan de diversidad, ¿usted cree que sí se está llevando a cabo con ellos? Sí se aborda generalmente la diversidad, pero como dije más adelante, falta algo, falta un compromiso más serio para que esa diversidad de verdad se viva en las instituciones. Por ejemplo, en algunas instituciones, en algunas universidades que son católicas, no reciben a estudiantes que tienen otro tipo de ideologías, entonces ahí se está atacando tanto la diversidad de ideologías y la diversidad de pensamiento como también y se presenta la exclusión. Cuando nosotros miramos que hay instituciones que no aceptan a las razas o religiones, ¿usted piensa que lo están haciendo bien ellos? ¿O ellos están marginando en cierta manera la diversidad? Claro, precisamente se está marginando porque no se acepta un tipo de pensamiento que ya tiene un unificado, unas políticas que ya están establecidas, entonces no se le da esa cabida a la diferencia. Ya, profesora. Para finalizar, ¿usted qué aporte nos daría para hablar acerca de la diversidad? Mi aporte es el que nos entendamos más entre las personas, en que aprendamos a escuchar al otro, en el sentido de no solo oír lo que dice, sino darle sentido a lo que está exponiendo, porque nosotros debemos conocernos, debemos saber que todas las vivencias que han tenido las demás personas enriquecen su propia personalidad, son conocimiento, entonces todos tenemos algo que aportar a los grupos comunitarios, a la familia, a la sociedad. Todos somos especiales, todos tenemos algo que decir y lo importante, como dije más adelante, es que todos convivamos.
en un mundo que tiene tantas diferencias hoy por hoy. ¿Usted cree que la familia y los profesores deben estar unidos para trabajar la diversidad? Sí, es necesario que en los procesos se viva y se trabaje con la familia educativa. Eso considero. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por dedicarnos este momento y agradecerle por la entrevista que nos ha concedido. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto.